seña de que muy probablemente este versículo que sigue no está en el original. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa es la sección que le digo que no todas las versiones la tienen. Algunas la conservan, otras que no. La versión Reina Valera lo conserva. Pero el hecho de que no todas esté hace pensar a los estudiosos que no estaba en el original. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, fíjese, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó? Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Jesús sanó a este hombre de la manera que Jesús sana. Lo sanó instantáneamente. Lo sanó completamente. Lo sanó perfectamente. Así es como Jesús sana. Amén. Un cuerpo que estaba seguramente ya atrofiado por 38 años de inmovilidad. Y el Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hace el paralítico? Se levantó, tomó su lecho y se fue. Olvídese del tiempo de rehabilitación. Cuando uno se fractura un brazo, una pierna y lo dan de alta, no puedes hacer muchas cosas, tienes que rehabilitarte. Tienes que empezar poco a poco. Pero no pasó así con Jesucristo. El poder sobre la enfermedad que Él tiene es total. Y haga de cuenta que este hombre nunca había tenido nada. Así es como sanaba Jesús. Hablaba yo con unos hermanos en la semana, una pareja joven, y les daba mi testimonio de cómo es que el Señor restableció mi relación con mi esposa. Después que nos habíamos divorciado, después que teníamos 7 años ya divorciados. Y que habíamos hecho el intento y es como si no nos lográramos conectar. Pero intervino el Señor Jesús y haga de cuenta que no había pasado nada. Porque así es como el Señor restaura. Como si nunca hubiera pasado nada. Amén. Eso es algo que nos debe llenar de confianza, hermanos, en el Señor. Si nuestra vida está en sus manos, Él va a hacer de nuestra vida lo que Él quiera, pero lo que Él quiere hacer de nuestras vidas es una bendición, porque somos sus hijos y nos ama. Así pues, a este hombre lo sanó como Él sabe sanar. Y se paró y se fue. Como si nunca hubiera estado enfermo. Y aquí viene el problema. El gran problema, dice la Escritura, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, estos judíos fariseos tan sensibles al dolor, tan comprensivos con la necesidad humana. Ellos sabían que ese hombre estaba ahí, tenía 38 años ahí. Y en vez de alegrarse, en vez de estar glorificando a Dios por el milagro que estaban presenciando, ¿qué hacen? Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Lo que el texto sugiere aquí, hermanos, es que este hombre actuó con el más elemental del sentido común.
Pues le preguntan, ¿quién te mandó? Pues el que me sanó. ¿Y por qué si no te dice? Mira, si este hombre que tiene autoridad para decirle a una enfermedad que se vaya y la enfermedad se va, a mí se me hace que tiene más autoridad que tú. Y si él me dice, toma tu lecho y anda, yo le voy a hacer caso. Ese era el problema que tenían los fariseos con Jesús. Que Jesús parecía hacer siempre lo que le daba la gana y siempre lo que hacía era contrario a lo que ellos estaban acostumbrados. Era un desafío constante de Jesús a la autoridad de los fariseos. Ese era el problema. Por eso en el versículo 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y ¿qué más? Procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Como si el Señor Jesús hubiera hecho el pecado más horrendo, sanar a alguien. ¿Cómo se atreve Jesús a sanar a alguien en día de reposo? Era algo inaudito para su fanatismo religioso. Preferían ellos ver a alguien sufrir que a alguien quebrantara el día de reposo. Preferían que alguien se muriera antes que quebrantar su tradición. Y fíjese, estoy diciendo tradición porque no era la ley de Dios lo que estaba quebrantando el Señor Jesús. Porque la ley de Dios claramente permitía hacer actos de misericordia en el día de reposo. Pero ellos habían llevado el mandamiento al extremo. Y en este episodio el Señor les muestra lo abismal de distinto que es el Evangelio y su religión. La diferencia tan grande que hay entre la gracia y el legalismo religioso. Y por eso desafía sus reglas. Y por eso lo acosaban. Porque insistía en hacer este tipo de cosas. Y no solamente las hacía, pero luego los retaba. Fíjense qué dice el versículo 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo siento, amigos. Porque quien decide qué hacer o no hacer el día de reposo es mi papá y yo, no ustedes. Y eso los prendía. Yo me imagino que sentían que el hígado les iba a reventar. Y por eso en el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Solo lo que los judíos no aguantaban era lo que les pateaba el hígado. Que Jesús dijera, yo y el Padre, uno somos. Cuando Jesús regresó del viaje a Jerusalén es cuando este incidente de Marcos se da. Cuando sus discípulos van de regreso y empiezan a recoger espigas de un campo. Y Jesús otra vez afirma, yo soy el Señor del sábado. Una confrontación absoluta con el sistema religioso que tenía como punto focal la observancia del sábado. Ahora, necesitamos entender un poco acerca de lo fanáticos que los fariseos eran acerca del día de reposo para comprender lo que pasó en los versículos 23 al 28 de Marcos 2. Hay un montón de cosas que decir acerca de cómo es que los fariseos eran tan fanáticos en relación al día de reposo. Pero no nos vamos a tomar el tiempo, no tendríamos tiempo. Déjeme comentarle para que nos demos una idea. Que mientras la ley de Dios solo establecía que en el día de reposo el trabajo debía cesar, era todo lo que la ley mandaba. No trabajes el día de reposo. Dedícalo a gozarte, a descansar y a adorar a Dios. Eso era todo lo que la ley decía. No trabajes el séptimo día.
Gózate en Él, descansa en Él, alaba a Dios, haz actos de misericordia, nada más. Pero los líderes judíos establecieron un sinnúmero de leyes en relación a prohibiciones, en relaciones a permisos en este día. El Talmud, un documento legal posterior al tiempo del Señor Jesús, un documento que recopila todas las leyes que había en el pueblo judío. Fíjese, dedica el Talmud 24 capítulos a hablar sobre lo que estaba prohibido y lo que estaba permitido hacer en el día de reposo. No prescrito por Dios, prescrito por la tradición rabínica judía. 24 capítulos. Y ahí le va. Un rabí que se dedicaba a estudiar el Talmud, ¿sabe cuánto tardaba en estudiar un solo capítulo de esos 24? 2 años y medio. 2 años y medio se tardaba un rabí en estudiar un solo capítulo de estos 24 que el Talmud dedicaba a qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Imagínense. ¿Qué clase de prohibiciones? Bueno, por ejemplo, usted en el día de reposo podía dar 1999 pasos y no era pecado. Pero si usted daba el paso 2000, ya era pecado. Nomás se podían dar a menos que usted un día antes del día de reposo hubiera puesto un plato de comida a 1999 pasos y tuviera que ir por ese plato de comida el día de reposo, entonces lo podía dar, comer y regresarse, y entonces no era pecado. Pero si daba un paso más después del plato de comida, era pecado. Había leyes acerca del vino, acerca de la miel, acerca de la leche, acerca de escupir, acerca de escribir, de ensuciarse la ropa. Había, por ejemplo, una de esas leyes decía que usted podía usar tinta solo para escribir 2 letras. Nada más. Si escribió usted 3 letras, estaba pecando. Me imagino, no sé si sí, no en hebreo use 2 letras, pero me imagino que si usted no podía hablar y decía, ¿estás cansado? Sí. Entonces no pecaba. ¿Tienes hambre? No.